¿Es posible pensar educación de calidad en la Argentina? Sobre este tema vamos a estar hablando ahora con Magdalena Fernández Lemos, que es directora ejecutiva del proyecto Enseñá por Argentina. Antes de invitarla a subir al escenario, hay un video de la organización que vamos a pasar. Es un video muy breve, pero nos va a dar contexto para hablar en la charla que sigue. Me corro un cachito y pasa el video. Los aprendizajes que creo que tuve en el CIF que más me marcaron fue el hecho de pensar qué clase de docente quería ser. Es algo que valoran, como sentirse que son parte de un movimiento de personas, de profesionales que están comprometidos con la educación, que quieren hacer algo y tienen un objetivo común. Me encanta el desafío de encarar una educación de una manera distinta. Podemos ver clases en donde el centro es el estudiante, podemos ver clases en donde su voz está muy presente, en donde son efectivamente protagonistas. Te das cuenta que no es alumno-profe, que hay tantas cosas que influyen en esa relación. Hola Magdalena, gracias por estar en el auditorio de TICMAS. TICMAS es una plataforma educativa que se presenta aquí en la Feria del Libro, que tiene como intención intervenir en la agenda de la educación argentina, tiene la intención de revolucionar, a mí me gusta la palabra revolucionar, la educación, pero por supuesto que en todo eso que tiene que ver con la intervención, la revolución, la forma de modernizar la educación, también hay que pensar en la educación de calidad. Te agradezco mucho que estés en nuestro auditorio y arranquemos con esa pregunta. ¿Es posible la educación de calidad en la Argentina? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una alegría poder compartir este espacio. Es una pregunta amplia y entonces capaz voy a hacer algunos recortes para tratar de responderla. Primero porque es una pregunta compleja y para problemas complejos nunca hay respuestas simples, ¿no? Como no es que se me rompió el reloj y le cambio algo y se arregla. Para pensar en el sistema educativo necesitamos pensar en muchas cosas para trabajarlo. Después decir que voy a hablar y mi historia va a ser desde donde vengo yo, que es con mucho los pies en el campo, ¿no? Como de estar en las escuelas y estar con los estudiantes, con los docentes, con los directores. Y mi testimonio viene desde ese lugar, de donde tengo los pies y de donde tengo el corazón. Yo creo que definitivamente es posible una educación de calidad en nuestro país y que para abordar eso hay que ir respondiendo distintas preguntas. La primera pregunta es ¿qué? ¿Qué es educación de calidad? ¿Qué es la calidad? ¿Dónde la vemos? Como la vemos en un chico aprendiendo qué. Después, ¿cómo hacemos para que ese chico aprenda lo que queremos que aprenda? ¿Dónde queremos que lo aprenda? ¿Queremos que sea la escuela ese espacio u otro espacio? Y acá en el dónde también hay una pregunta muy grande de la inclusión, ¿no? Como hay calidad si solo le llega a algunos o calidad también es cuando le llega a todos. Y después hay otra pregunta que para mí es muy grande y para nosotros como Enseñá por Argentina como organización también, que es el quiénes. ¿Quiénes están llevando esto adelante? Es interesante porque son todos conceptos que finalmente al definir eso estás definiendo la problemática completa de lo que es la educación. Sí, totalmente. Como es mirar el sistema educativo desde distintos lugares y tratar de hacer una foto entre todo esto. Vayamos desarmando estos conceptos que tiraste, que me parece que son los que van a generar el desafío al final. ¿Qué se entiende por educación de calidad? ¿Qué se entiende por calidad educativa? Bien, esa también es una pregunta difícil, ¿no? Porque no hay tantos Es que cuando uno habla en educación, sabe que, salvo que venga una persona que te da un discurso completamente lineal, y eso pierde riqueza, cuando uno habla de educación hay muchos niveles para entablar un debate, ¿no? Totalmente. Y entonces, como en eso de los niveles, creo que mi respuesta va a ir porque en el corto plazo creo que educación de calidad deberíamos estar mirando algo y en el largo plazo deberíamos estar mirando otra cosa. En el largo plazo, para mí, educación de calidad es una educación que tiene consensos hacia dónde va. Entendemos muy bien para qué está la escuela, cuál es nuestro rol en la escuela, como qué esperamos de los estudiantes. Pero esos consensos requieren de tiempo, requieren de un modelo de país, requieren de muchas cosas que hoy no tenemos. Y entonces,
voy a tratar de responderla en el corto plazo, como qué pasa si entro a un aula, como qué es educación de calidad hoy en un aula. Y yo creo que ahí educación de calidad, como yo y Enseñar por Argentina, ¿no? Nosotros la definimos como una educación que abraza la identidad de cada uno de los estudiantes, y en este abrazar la identidad quiere decir que no todos aprendemos igual, no todos somos iguales, y una clase debería contemplar eso, que busca desarrollar y potenciar las habilidades de los chicos más allá de los contenidos, y que busca empoderarlos para que cada uno de los chicos pueda construir su propio proyecto de vida. Bueno, durante las charlas que hemos tenido en el ciclo de entrevistas aquí en el auditorio de TICMAS, muchas veces surgió esta idea de dejar de pensar al grupo como un todo homogéneo, sino pensar cada una de las necesidades, los intereses, los deseos de cada estudiante. ¿Cómo se hace para dar una educación que contemple toda esa variación y esa variabilidad de las personas? Está buenísimo. Yo creo que ahí hay un concepto que es contextualizar, ¿no? Cada chico es un mundo, cada aula es un mundo, cada escuela es un mundo, y la educación tiene que contextualizar para ser de calidad. Si no contextualiza, no funciona. Y tiene que contextualizar y tiene que ser colectiva. Como no puede ser que un docente llegue a un aula y diga, bueno, esto para mí es calidad y entonces esto es lo que va a pasar. Como colectiva implica tener la voz del docente, implica tener la voz de los estudiantes, también del equipo directivo, también de los padres. Como necesitamos entre todos poder definir como qué es eso y entonces poder construirlo. Pero hasta que no definamos dónde está, es muy difícil poder hacerlo. Bueno, arrancamos con una serie de conceptos y ahora agregás también a una serie de actores. Y de repente uno se da cuenta que la educación nuclea un montón de tensiones y pone en juego un montón de interacciones. Ahora, ¿cómo entran los padres? Vos sabés que es un tema del que, por lo pronto yo, no me he interesado en las charlas. Siempre hablábamos de los docentes, de los directores, hablamos de los funcionarios y hablamos muy poco de los padres. ¿Cuál es el compromiso que debe tener un padre en la educación de sus hijos? El otro día escuché una charla que me pareció muy interesante, que decía un señor que cuando miramos, cada persona mira una imagen, si vemos el movimiento que hace el cerebro para enfocarnos, vamos viendo distintas cosas, ¿no? Entonces que al final la realidad la vemos como a través de un cerrojo de una puerta. Y entonces la mirada que nosotros tenemos como individualmente nunca va a ser acabada de eso. Y que cuando muchas personas miran esa misma imagen, cambia. Entre todos vemos otra cosa. Y para mí los padres son esa figura que tiene que ser parte de ese todos que estamos mirando. Porque los chicos aprenden en la escuela, pero aprenden en otros lugares que no son la escuela también. Y cómo acompaña el padre eso, los padres es muy importante. Cómo acompañan, como qué sueñan para sus hijos y cómo lo están llevando adelante en sus casas, qué escuela eligen para los chicos, cómo acompañan el proceso que la escuela propone, cómo proponen para que la escuela proponga cosas distintas. ¿Están capacitados los docentes y los alumnos para pensar la calidad educativa? ¿Es un concepto que recorre el aula o es un concepto que lo vemos desde una organización no gubernamental, desde un funcionario, desde una política gubernamental, pero que no llega al campo? A veces los términos que se hablan en algunos espacios no sé si son los mismos que los que hablamos en un aula, ¿no? Como yo no sé si hablamos de calidad en un aula, pero sí un chico sabe perfectamente si lo que está estudiando le interesa o no le interesa, si lo motiva o no le motiva, si efectivamente está aprendiendo o no está aprendiendo, y eso es calidad al final, ¿no? Del día, como me voy de la escuela sintiendo que lo que aprendí me hace sentido, me interesa y quiero seguir aprendiendo más. Entonces, capaz no con esos términos, pero nosotros no podemos reimaginar la educación de nuestro país sin tener todas esas voces. Como que creo que ese es uno de los errores de nuestra historia. Como seguir pensando que vamos a definir estos conceptos atrás de un escritorio con gente que no está pisando las escuelas. Me gusta esa idea de reimaginar la educación, porque siempre hemos estado hablando acerca de repensarla o de reconstruirla o de darle un nuevo sentido, pero no de reimaginar. La idea de imaginar me parece que es superadora, ¿no? Digo, es una idea que es más provocadora que la idea de evaluar la educación. Sí, totalmente, porque a mí me parece que ahí es donde tenemos que hacernos preguntas mucho más de base que las que nos estamos haciendo. Porque si no, siempre nos terminamos haciendo preguntas que nunca terminan de completar el rompecabezas. Entonces por ahí ponemos una curita en un lugar, pero hay un montón de otras cosas que no están funcionando y entonces seguimos perpetuando lo mismo que ya el sistema perpetúa. Por más que la curita haya estado buenísima, sea hermosa y la curita esa funcione, hay otras 1000 hemorragias que están sucediendo al mismo tiempo.
Aquí se ha hablado de la escuela en crisis, se ha hablado de una escuela que no da respuestas a las necesidades de tiempo, se ha hablado también de una situación de que hay que pensar qué clase de ciudadanos se está educando en las escuelas. Enseñar por Argentina, ¿piensa en estos conceptos también? ¿Piensa desde ese lugar la educación? Enseñar por Argentina lo que busca es un poco hacer este juego que te decía antes del corto plazo y del largo plazo. Como en el corto plazo, los chicos están hoy en la escuela, hoy tienen que aprender y tenemos que tener ese sentido de urgencia. A veces nos pasamos hablando de cosas y nunca lo llevamos al aula o cuando lo llevamos ya es muy tarde. Entonces hay un juego en el que tenemos como los profesionales que se vio en el video, donde hoy entran a las aulas y hoy están acompañando a las escuelas de los contextos más vulnerados. Y para mí ahí hay como un doble sentido de urgencia, ¿no? Como en la educación hay un sentido de urgencia, pero todavía más con los sectores más vulnerados. Y después en el largo plazo es esta apuesta, ¿no? A reimaginar la educación entre todos, sobre todo con esas personas que efectivamente están involucradas en la educación. ¿Para qué sirve Enseñar por Argentina? ¿Es esa capacidad apolítica, no apolítica, apartidaria, lo que le funciona como contralor? Digo, hoy estamos en un año en el que dentro de algunos meses cambiará el gobierno, seguirá la misma persona, vendrá alguien nuevo, vendrá alguien de su partido, del otro, pero la educación sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo interviene Enseñar por Argentina en un largo plazo? Enseñar por Argentina, voy a responder un poco qué hacemos para poder dar contexto a mi respuesta. Nosotros buscamos profesionales que por 2 años acompañen escuelas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica. Y esperamos que después de esos 2 años, con mucha formación y mucho acompañamiento, puedan liderar con otros cambios más sistémicos. A mí me parece que lo que aporta Enseñar por Argentina en las escuelas y en las comunidades educativas es una mirada diferente, porque no necesariamente, a veces sí, a veces no, son personas que vienen del mundo escolar. Y me parece que también aporta el estar en el campo, que era lo que te decía que me pasa a mí, ¿no? Que yo hablo desde la experiencia, de estar todavía dando clases en escuelas. Y eso creo que hace que lo que podamos aportar o nuestra voz sea la voz de muchos otros que estamos acompañando, pero que represente eso y visibilice lo que otros no están visibilizando. ¿Se puede hablar de calidad sin hablar de inclusión? Yo creo que no, definitivamente no. Y Enseñar por Argentina, nuestra teoría de cambio es que la inequidad social de nuestro país se tiene que combatir con educación de calidad para todos y especialmente para aquellos que están en contextos de vulnerabilidad. Ahora, vos estás hablando de emparchar. Emparchar no dijiste poner una curita. Sí. Y se piensa, ¿cómo pensás a la par la educación urgente y la educación a largo plazo? ¿De qué manera se puede ir? En la Argentina y en todo el mundo, lo urgente siempre es más rápido y es más importante que lo importante, ¿no? Es más necesario resolver la urgencia. Ayer teníamos aquí un educador que decía, vos no podés dar educación si no tenés la panza llena de los chicos. Y ahí entra otro contexto y otra idea y otro mundo de discusión. Pero ¿cómo entra ese diálogo de lo urgente y lo importante o lo largo plazo? Y es una tensión súper interesante. A mí me parece que como de los grandes desafíos que tiene nuestro sistema educativo, que por ejemplo casi la mitad de los chicos no termina la escuela, que es un derecho, tenemos que hacer que los chicos vuelvan a la escuela, pero también para hacer que los chicos vuelvan, más que incentivos para que vuelvan, necesitas hacer una escuela que sea atractiva y valiosa para que los chicos quieran estar ahí y no estén haciendo otra cosa, y tenés que tener un sistema económico que permita que los chicos estén ahí y no tengan que estar en otros lugares. Entonces siempre es como, siento de que de los grandes problemas que tenemos o los grandes desafíos, es como qué vamos a hacer en el corto plazo y qué vamos a hacer en el largo plazo, pero siempre con las dos apuestas al mismo tiempo, porque si no nos quedamos cortos. ¿Sirven las evaluaciones internacionales para hablar de calidad? O digo, todo lo que vos estás diciendo acá va más allá del contenido de aula. Me parece que la calidad es un concepto que rompe esa idea de transmisión de contenidos, ¿no? Y sabemos que la educación actual tiene una transmisión de contenidos que tiene un recorrido completamente distinto a la educación tradicional. Pero ¿sirve la foto de las evaluaciones internacionales, para hablar de ver, para que nos permita ver cómo fuimos evolucionando en la historia? Bueno, las evaluaciones estandarizadas siempre son un poco polémicas. Para mí lo que tiene es lo que vos dijiste, no es una buena palabra, es una foto.
Y como toda foto, es una mirada de un momento y de un ángulo particular. Bueno, Ahí pero me podés parece... tomar, las pizzas tienen 20 años, entonces Sí, vos podés ir tomar la evaluación de comparándote. las 2 décadas, claro. Totalmente, pero sobre algo puntual. Hay un montón de otras cosas que no estás mirando en esa evaluación que también hacen a la educación de calidad. Entonces, solamente pensar que porque hay buenos resultados en las pruebas PISA alcanza, es una mirada, para mí, un poco miope de lo que puede ser una educación de calidad. ¿Qué tendríamos que mirar? ¿Qué tendría que verse en una evaluación estandarizada, si querés, a nivel país, para hablar de calidad? Es que seguramente ahí es donde es lo difícil, ¿no? Como pensar educación estandarizadamente es riesgoso porque al final si estamos diciendo que cada chico es distinto, que cada chico necesita una educación personalizada y seguramente también como hay que evaluar mucho más los procesos y menos los resultados y entonces ahí es muy difícil pensar una evaluación estandarizada que dé cuenta de eso. Entonces por eso quizás la evaluación estandarizada es interesante como una de las cosas para medir y también hay que acompañarla con otras cosas y otra forma de medir las cosas. Como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo evaluaciones de procesos en vez de solamente de resultados, ¿no? Como en vez de mirar solamente cómo hoy los chicos performan sobre algo, como qué pasa, cómo empezaron y cómo terminaron. ¿Qué pasa si vos le preguntás mucho más a los chicos sobre sus proyectos de vida o si sienten que pueden hacer lo que quieren hacer? Y ahí, de vuelta, igual es como volver a decir, bueno, pero ¿para qué quiero la escuela? Quiero que la escuela sirva para que los chicos sean felices, para que consigan trabajo, para que sepan sumar, ¿para qué? Y entonces... ¿Cómo? Es difícil porque entras en un círculo. La docencia siempre es una actividad o una profesión en un contexto de vulnerabilidad. No voy a decir que los docentes tienen una situación mala, pero digo, siempre están como... es una profesión amenazada. A veces un político habla mal de los docentes, a veces la sociedad mira a los docentes de una manera, a veces los propios alumnos miran, e incluso los docentes critican la profesión. Cuando uno plantea mejorar la calidad educativa, ¿cómo haces para que el docente, aquel que lleva años dando clase, no importa cuántos, 1 o 20, para el caso es lo mismo, no se sienta amenazado y se sienta partícipe de esa revolución? Es espectacular la pregunta y me parece que definitivamente como en este reimaginar, como te decía, los padres también tienen que estar los docentes. El problema es cuando solo pensamos que la respuesta la tiene un grupo de personas. Como si ese grupo no es diverso, nunca da cuenta de la diversidad de la que hay detrás. Y definitivamente los docentes tenemos una profesión que está muy desprestigiada y eso también es uno de los desafíos que tenemos en nuestro sistema educativo. Los sueldos de los docentes, el modelo de trabajo, como los docentes que trabajamos en secundaria, vivimos yendo de una escuela a otra, eso no es sustentable, es agotador, acompañar a los estudiantes así es muy difícil. Eso no quiere decir que igualmente hay casos excelentes de docentes brillantes y de aulas en donde están pasando cosas súper interesantes. Tenemos una plaquita que ustedes trajeron con una serie de índices. Le voy a pedir a los chicos que están del otro lado en la técnica. ¿La podemos apretar desde ahí? Perfecto. No sé qué tocar, perdón. ¿El verde? Lo fueron a tocar ellos. Perdón, discúlpenme, pero fue... Problemas técnicos. Acá la tenemos. Bueno, este es un trabajo que ustedes hicieron como una experiencia de desarrollo. ¿Nos querés contar un poco? Sí, totalmente. Nosotros en el verano tuvimos una escuela de verano, redundante el nombre. Nosotros arrancamos el año con un seminario inicial de formación en donde los nuevos profesionales que ingresan a... Me voy a correr para que vean. Eso. La desprolijidad de esta está buenísima porque salimos en Facebook, así que no te preocupes. Bien, perfecto. En la tele nos estarían diciendo cosas, y pero en Facebook es Acá, otra cosa. Claro, nadie nos dice nada, está bueno. Bueno, arrancamos con un seminario inicial de formación donde por 4 semanas acompañamos a los profesionales que empiezan nuestro programa. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Como entraron 58 profesionales, nosotros le decimos PEXAS, pues son profesionales de Enseñar por Argentina. Y hicimos dos escuelas, una escuela en Salta y una escuela en Buenos Aires, y acá es lo que trabajamos. Y trabajamos habilidades académicas y habilidades socioemocionales. Entonces, esto habla un poco, ¿no? De cómo nosotros entendemos la educación y que como que acá no ves contenidos, no ves si estudiaron fracciones o límites, pero ves que sí trabajamos, por ejemplo, resolución de problemas o pensamiento abstracto. Y si vos entrabas en un aula, en nuestras escuelas de verano, veías chicos que estaban, por ejemplo, haciendo sus huellas de los pies, aprendiendo arte, matemática y cómo se estaban sintiendo con lo que ellos estaban haciendo y expresando por qué mi huella es de tal manera y no de otra y qué textura tengo que usar.
Y acá se pone en juego como todo esto, más allá del contenido en sí, que al final es una excusa para que podamos desarrollar estas dos habilidades. No existe más la educación estanca, la disciplina estanca. Digo, de esta manera lo que estás trabajando básicamente es cómo se interrelaciona matemática con comprensión lectora, con cualquier otra disciplina que querramos ponerle. Totalmente, y eso es lo que nos pasa en la vida después, ¿no? Como vos no vas a un lugar y estás en un lugar y solo pensás en matemáticas, solo pensás en historia, bueno, está todo muy relacionado. Y esto también es lo que nos prepara para la incertidumbre que tenemos en nuestro futuro, porque no sabemos qué trabajos vamos a tener y si vamos a necesitar saber un contenido en particular o no, porque quizás ya está en desuso, y entonces lo importante es tener las herramientas para aprender lo que quieras aprender. ¿Cómo les fue? ¿Hicieron alguna evaluación de resultados sobre esta experiencia? Sí, hicimos una evaluación y capaz estaba en la placa, pero capaz no. No sé si era como abajo de la placa. Pero, no, a ver, otra más. Bueno, acá es qué nos dicen nuestros PEXAs, como qué les pasó haciendo la propuesta. Y después, que es interesante, pero digo, nos interesan más los estudiantes, así que si querés puedes volver a pasar que hablan. Pero lo sí. bueno es que vos evaluaste no solamente a los estudiantes, sino también a los docentes. Totalmente, sí. Bien, vamos a la siguiente. Y acá tenemos a nuestros estudiantes, y acá es interesante porque nosotros usamos mucho para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué piensan los estudiantes del docente? Está muy comprobado que un estudiante se da cuenta si tiene un docente que lo ayuda a aprender o no lo ayuda a aprender. Entonces, una de las formas que tenemos de medir sus aprendizajes es medir a ese docente a través de los ojos del estudiante. Bueno, acá lo que dice es, en el primero de los casos, es que lo que sintieron es que todos sintieron que les importaba lo que estaban aprendiendo. Cuando un docente transmite el aprendizaje de esta manera, se aprende más. Hay muchas veces que hay docentes que son tribuneros, ¿no? ¿Qué sería eso? El tribunero es aquel tipo que parece que se entrega, pero en realidad no está dando nada nuevo, ¿no? Seguro que si pensás ahora en tu colegio secundario vas a acordarte de algún profesor que era el tipo que te gustaba la clase, pero que no tenés ningún recuerdo o ningún conocimiento perdurable de esa clase. Bien, sí, está bueno. Y ahí como sumo que por eso para mí es tan interesante la mirada del estudiante, ¿no? Como es fácil entrar a un aula y con una rúbrica evaluar al docente, y el docente puede ser un rockstar, pero si los chicos no están aprendiendo, no importa qué está haciendo el docente. Como cuando vos entras a un aula, lo que tenés que ver es lo que están haciendo los chicos. Estas evaluaciones, esta experiencia, estas evaluaciones, lástima que ese chico tenga la remera de River, la verdad que es un error. Eso tendrían que haberlo evaluado también. Pero esta experiencia y estas evaluaciones, después, ¿a quiénes se las entregan? ¿Tienen diálogo con gobiernos? ¿Tienen diálogos con otras organizaciones no gubernamentales? Sí, nosotros articulamos con los distintos sectores, ¿no? Con el sector privado, con el sector público, con el tercer sector. Y esto es un poco lo mismo que cuando te decía que cuando reimaginamos la educación necesitamos todas las voces. Para nosotros en educación, para todo necesitamos todas las voces. Es medio inconcebible pensar que educación es solo de un grupo de actores o de un sector solamente. Por eso es tan importante las propuestas en donde son más transversales, donde el sector privado también se involucra, en donde el sector público obviamente se involucra, pero también el tercer sector. Y nosotros sí, por supuesto, lo compartimos con todos los actores que articulan con nosotros. Te hago dos preguntas más, que son preguntas que casi le hemos hecho a todos los pensadores, a todas las personas que reflexionan. No quiero decir docentes y nada más, porque han habido académicos, han habido funcionarios, a todos los que reflexionan sobre la educación. ¿Cómo entra la tecnología en el aula? ¿Cómo entra la tecnología en la idea de educación de calidad? Es una buena pregunta, porque la tecnología nos atraviesa en nuestra vida hoy muchísimo, y entonces pensar que en un aula la tecnología no tiene lugar parece un poco arcaico. Pero también hay otra trampa ahí, que es pensar que entonces, porque estoy usando el celular en clase, estoy siendo súper innovador. Así que ahí es entender como para qué la quiero usar, o sea, en qué medida tiene sentido usarla, y de vuelta volvemos a lo contextualizado, para qué mis estudiantes pueden necesitarlo, qué es lo que ellos me están pidiendo, qué es lo que ellos quieren, y entonces cómo ahí entra la tecnología y bueno, qué hago como docente para acompañar eso. Se dice que dentro de 10 años la mitad de los empleos son aquellos que todavía hoy no existen. Por ahí es una exageración, por ahí es un lugar común, pero esa idea del futuro inexplorado
está presente en todos nosotros. ¿Cómo se plantea entonces la escuela para preparar a chicos que van a trabajar de algo que nosotros como docentes no conocemos? Sí, esa es una pregunta muy constante en las escuelas y para mí es lo que también termina de hacernos entender que el contenido no tiene tanto sentido, porque incluso si vos pensás, yo todavía no soy tan grande y en mi escuela, en mi secundaria, aprendí a escribir como a máquina sin mirar el teclado. Y eso era un espacio de informática, como mi primer trimestre era eso y tenía una nota por eso. Y qué obsoleto es pensar eso hoy cuando no necesariamente somos todos nativos digitales, porque no es así, no es tan así, pero no es algo que necesites, no de esa manera, no en un espacio curricular. Y por eso el futuro incierto nos invita a pensar que no tenemos que estar hablando de contenidos, porque eso va a cambiar. Lo que tenemos que estar haciendo es prepararnos para esa incertidumbre, como cuáles son esas habilidades que necesitamos potenciar ante la incertidumbre. Y seguramente eso hable mucho de habilidades académicas, como de resolución de problemas, y de habilidades socioemocionales, como por ejemplo poder trabajar con otros, poder autoconocerte, poder decir lo que necesitas, ser flexible, poder adaptarte a un contexto que va cambiando. Las habilidades blandas, ¿no? Hay que apuntar hacia eso, digamos, hacia ese lugar es donde hay que apuntar la educación. Habilidades blandas y académicas también, que no son tan blandas, porque si no pareciera que estoy diciendo que no hace falta leer y escribir, porque sí hace falta, y eso es parte de las habilidades académicas. Lo que para mí, y hay bastante consenso en esto, ¿no? Es corrernos de las disciplinas como tales y de los espacios tan estancos y curriculares. Magdalena, te agradezco mucho que hayas pasado por el auditorio de TICMAS. Me hiciste pensar que yo aprendí a escribir con una Olimpia 77. Habla de la diferencia entre vos y yo y de la diferencia con los chicos. Muchas gracias por haber estado en el auditorio de TICMAS. Es Magdalena Fernández Lemos de Enseñar por Argentina. Muchísimas gracias.